Muy bien, estamos con nuestros compañeros ahora sí para ponernos a hablar en serio sobre temas que son importantes porque afectan la vida de nuestros ciudadanos, y en la ciudad de Buenos Aires se ha dado una decisión de la legislatura que no ha tenido demasiada trascendencia, pero que me parece interesante que vos la expliques porque va a tener trascendencia en la vida de los ciudadanos. Sí, básicamente porque lo que hace la ley aprobada ayer en la legislatura es crear un tribunal intermedio antes de llegar a la Corte Suprema, es decir, una instancia burocrática más antes de llegar a la Corte Suprema. Pero además lo hace violentando lo que establece la Constitución. Vamos a explicarlo lo más simple posible porque es complejo el tema. En la justicia hay un fuero nacional. El fuero civil, el fuero comercial y el fuero laboral son justicias en lo nacional. Una vez que sale un fallo de primera instancia, la apelación va ante la Cámara y el paso siguiente hasta ahora es la Corte Suprema de Justicia. Es decir, es más o menos rápido, aunque la justicia siempre tarda y tarda mucho. Lo que determinó la legislatura es que antes de llegar a la Corte se va a meter la Corte de la Ciudad, un tribunal que hasta ahora nunca tuvo nada que ver, bueno, ahora lo van a meter en el medio. ¿Y quiénes van a ser esos jueces? Básicamente los jueces son 5, de los 5 hay 3 que están alineados políticamente con el oficialismo en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, 2 fueron nombrados durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Uno de ellos, Santiago Otamendi, fue el viceministro de Justicia durante la gestión de Mauricio Macri, y la tercera jueza es Inés Weinberg de Roca, que era la candidata de Mauricio Macri, a quien conocía desde el gimnasio, para ser la Procuradora General de la Nación en reemplazo de Alejandra Gil Carbó. Esto es lo que determinó. Ahora, ese tribunal no está contemplado que intervenga en este tipo de causas en ningún aspecto. En primera instancia se intentó mediante la vía de una interpretación pretoriana por la Corte. Le dijeron a la Corte, che, ¿nos podés aprobar esto? Y todavía está ahí. ¿Quién lo hizo? Entre otros la empresa Correo Argentino Sociedad Anónima. Después lo intentaron hacer el propio tribunal, que invalidó una decisión de la jueza de la causa Correo. Y ahora, la tercera vía, lo intenta hacer el Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires. A ver, porque no lo entiendo, ahora ayúdame a entenderlo. Es un método de presión con causas que se sabe que inexorablemente van a terminar en la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, presupuesto el año pasado con el Gobierno Nacional. Si pasaba primero por esta Corte intermedia y tenía un fallo positivo para el Gobierno de la ciudad, iba a la Corte Suprema de Justicia con, digamos, un peso político distinto que si es una apelación común. Fue lo que pasó con el tema de las clases presenciales, claro. Concretamente. O las clases presenciales, por ejemplo. En ese caso. Ahora, cuando hablamos del fuero laboral, del fuero civil y del fuero comercial, ¿de qué causas hablamos? Bueno, las del fuero laboral hay presentaciones por los derechos de los trabajadores de los delivery, los de Rappi. Exacto. Tuvieron fallos favorables en la justicia laboral para los trabajadores, entonces ahora eso pretende ser apelado ante la justicia de la capital federal. En el fuero civil, ¿qué causa hay? Hay un reclamo de los deudos del artista plástico León Ferrari contra el periodista Gabriel Levinas porque le entregó unos cuadros, los vendió y nunca hubo una rendición de cuentas de esos gastos. Bueno, esa causa también tiene sentencia en lo civil y ahora por esta ley podría ir a parar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Y la otra, en el fuero comercial, es la quiebra del Correo Argentino. Ahora, Néstor, esto no queda acá, digo, o es una decisión que ya no se puede revisar, digo, porque hay reclamos desde la justicia federal. Todas las leyes tienen un control de constitucionalidad que ejerce la Corte Suprema. Es decir, este es un tema que más tarde o más temprano va a terminar en la Corte Suprema. El tema es que en el entretanto hay una zona gris en la que nadie sabe si tiene que intervenir el TSJ o no tiene que intervenir. Y eso lo único que genera es una demora más en las causas que se prolongan, como en el caso del Correo, durante 20 años. Bueno, ya dejó claro que también afecta al fuero laboral, porque en tu vida diaria esta modificación lo más probable es que tenga consecuencias sobre los ciudadanos en el fuero laboral, que es donde más se mueven, digamos, las causas, así que no son por un delito, por una cuestión dolosa. El fuero laboral es el que se vio más afectado por la pandemia, el que tiene mayor cantidad de atrasos en los reclamos, que además son de carácter alimentario. Cuando vos te echan del trabajo, es mentira que haya una industria del juicio. Cuando te echan del trabajo, tenés derecho a una indemnización. Esos juicios son los que más demora han tenido durante la pandemia.